Aleluya. La predicación, esta enseñanza, se titula El lugar seguro. Hay un lugar seguro. A veces nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos ganas de llegar a casa, después de un trabajo, después de un día duro, y allí es un lugar seguro, ¿verdad? Es mi lugar, no escucho a nadie, un lugar de confort. Pero vamos a hablar de un lugar mucho más profundo, un lugar mucho más cómodo, mucho más seguro, mucho más poderoso, si cabe decirlo. Y quiero comentar en Colosenses 3, versículo 2 y 3. Colosenses 3, versículo 2 y 3. Lo tendremos, si puede ser, tendremos este versículo todo el rato puesto en la pantalla. Daré algunos más después y lo iremos cambiando, y cuando acabemos con aquello lo ponemos otra vez, el principal, el Colosenses 2:3. Amén. Dice la palabra, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabéis? Hay un compositor que ya no vive, o ya murió, que muchos lo conoceremos, se llama Johann Sebastian Bach. ¿Alguien lo conoce? Un compositor muy, muy exitoso. Pues este hombre, que es uno de los grandes compositores de toda la historia, antes de comenzar cualquier composición, él ponía al principio de su hoja Jesús Juba, que significa Jesús, por favor, ayúdame. Este hombre con esas composiciones ponía Jesús Juba. Y porque reconocía su dependencia, reconocía su necesidad de la gracia de Dios. Para componer incluso. Y ponía Jesús, ayúdame, Jesús Juba. Y al final de su composición escribía, cuando ya había acabado, ya había descansado, ya se había gozado, y ponía Soli Deo Gloria, que significa solo a Dios sea la gloria. Y qué ejemplo que este hermano en la fe lo podría llamar, como él inspiraba, Jesús, ayúdame, y cuando expiraba, solo a Dios sea la gloria. Esta respiración diaria, ¿verdad? Esta respiración que trae vida y paz. Vamos a ver ese texto, qué es lo que nos dice. Vamos a ir por partes, ¿verdad? Y nos dice en la primera parte del texto, poned la mira en las cosas de arriba. Yo me pregunto, ¿qué significa la mira? La mira parecería como si fuera la mira de una escopeta, ¿verdad? El apuntar una escopeta, poner la mira, el fijar, pero es más profundo. Fijaos que dice, en el griego antiguo significa interesarse en algo de una manera intensa, con preocupación y obediencia. O sea, la palabra mira significa interesarse en algo de una manera intensa, con preocupación y obediencia. Nos está diciendo, mirad las cosas de arriba de una manera intensa y también con preocupación y obediencia. Así está diciendo este texto. No solamente poner la mira, ¿verdad?, y ya está, y no mirad a las cosas de la tierra, sino que mirad arriba. ¿Y qué es eso de arriba? Eso de arriba sería el reino de Dios, sus promesas, su palabra, su persona. Está diciendo, pon tu mirada en su reino con preocupación y con obediencia y con intensidad. Pon tu mirada, tu corazón en Él, en el Rey de la Gloria. Hay una historia que dice que cuando Jesús tenía 12 años, una historia verdadera, fue con sus padres a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, que duraba entre 7 u 8 días. ¿Cuántos conocen esta historia? La hemos escuchado algunas veces, algunos, ¿verdad? Pues fijaros que Jesús
tenía 12 años, y en Israel, en aquellos tiempos y hoy en día, se hacía una peregrinación e iban de todas partes de Israel a Jerusalén caminando, a veces era camino de un día, de 2 días, iban caminando una caravana grande para ellos mismos protegerse de ladrones y de asaltantes. Iban con familiares, con amigos, con vecinos y con todo el pueblo o la ciudad de donde venían. En el camino se juntaban con otra ciudad y iba una multitud de cara a Jerusalén. Y dice la palabra que estuvieron haciendo la fiesta de la Pascua y cuando acabaron, después de caminar durante un día y estaba anocheciendo, los padres de Jesús vieron que no estaba. Porque normalmente, cuando una caravana tan grande, pues el niño pues se iba con los familiares que estaban más adelante o con los amiguitos que estaban más atrás, jugaba todo el día, comía con aquellos y al anochecer venía. Resulta que Jesús anocheció y no venía. Sus padres se empezaron a preocupar porque era un jovencito muy obediente y, gracias Ada, y no venía a sus padres, empezaron a buscarlo, con tal temor que se fuera a Jerusalén a buscar a Jesús. 3 días, dice la palabra, que estuvieron buscando a Jesús. 3 días. ¿Sabe lo que es 3 días buscando un niño? Con aquellos tiempos de que había tanto tráfico, tanta maldad también, tráfico de niños, tráfico de personas. Y llegó un momento, por cierto, el número 3 en la Biblia significa muerte. 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días Jesús estuvo en la tumba, y veis que un montón de ejemplos que el número 3 es símbolo de muerte, de sufrimiento. Pues 3 días estuvieron sus padres buscando a Jesús, ¿y sabéis dónde lo encontraron? ¿Sabéis dónde estaba? Pues estaba en el templo debatiendo con los intelectuales, con los fariseos, gente importante, y debatiendo acerca del reino de Dios, acerca de las cosas de Dios. Y dice la palabra que aquella gente tan preparada, aquella gente de tantos años en las Escrituras, dice que se maravillaban de que como un niño de 12 años contestaba con la profundidad que contestaba Jesús. Y se quedaban maravillados. Cuando le preguntaron a Jesús el por qué había hecho así, de esta manera, por qué él se había ido, no se había quedado en Jerusalén, no iba a buscar a sus padres. ¿Y sabéis qué respondió Jesús? Le dijo: ¿no sabéis que me es necesario estar en las labores de mi Padre? ¿Me es necesario estar en la casa de mi Padre? Claro, ahí María y José dijeron: ¿este niño qué le pasa? Sabían que era especial, sabían que era alguien que había sido un milagro lo que pasó con él, pero claro, conforme Dios se revelaba la vida de María y José, veían cosas raras, diferentes, que se maravillaban, ¿no? Entonces aquí vemos qué lección nos da cuando estamos enfocados en el reino de Dios, tú y yo, familia. Haremos cosas que los demás no van a entender. Cuando tú y yo ponemos la mira en las cosas de arriba, con insistencia, con obediencia y con preocupación por lo que eso repercute para mi vida, eso va a producir una vida de Dios en mí que muchos no van a entender, incluso van a malinterpretar, porque no vamos en la misma dirección que va el mundo, ¿verdad? La misma dirección que va esta sociedad. Pero cuando abramos nuestra boca, como hizo Jesús, que aquella gente se maravilló de cómo hablaba, cuando tú abras tu boca delante de gente que no conozca a Jesús, se van a maravillar y van a decir: María José tiene algo que no sé qué es, y tiene algo que me transmite una paz, y es cristiana, y es evangélica, y va a los cultos. Yo quiero aquello que tiene, ese toque, esa presencia, esa frescura de Dios. Amén. Poniendo la mira en las cosas de arriba con insistencia, preocupación
y obediencia. Y dice seguidamente, en las cosas de arriba, y después dice, no en las de la tierra. ¿Lo queréis poner, el versículo? Y no en las de la tierra. Siguiente punto. ¿Ves como que así como poner el enfoque en las cosas de arriba nos trae bendición y trae poder? Ocurre justamente lo contrario cuando ponemos la mira con insistencia, con preocupación y obediencia en las cosas de la tierra. Ocurre justo lo contrario. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupación, nos llenamos de depresión, de mal humor, de mala llet, como dicen aquí en el terreno, de mal humor, y produce una ceguera y una sordera espiritual. ¿Sabéis? Hay cosas que hay que preocuparse de cosas naturales. ¿Quién dice amén? Hay que preocuparse. Hay que trabajar, hay que vivir, hay que tener una casa. Lo malo no es cuando no nos preocupamos, lo malo es cuando no es cuando nos ocupamos, lo malo es que nos preocupamos. Fijaros que el ocuparse está bien, es necesario. Vivimos en la tierra, lo malo es preocuparse, es añadir más leña al ocuparse. Eso es lo que nos trae un peso que no viene de Dios. Por ejemplo, hay situaciones, hay problemas como la economía, hay problemas como la salud, hay problemas en las relaciones familiares, pero esto, familia, tenemos que aprender todos a dejarlo a los pies del Señor y ya, siempre y cuando hagamos lo que tengamos que hacer, que es orar, buscar a nuestro Dios, que es escudriñar y buscar en su palabra, que es estar buscando, poniendo la mira en las cosas de arriba y dejarlo en los pies de Dios. Aprender a descansar a los pies del Señor. La mayoría de las veces la preocupación y el hacer las cosas a nuestra manera, hablo por experiencia propia, la mayoría de las veces que ayudamos a Dios, eso trae complicaciones. ¿Quién dice amén? La mayoría de las veces que no vemos salida y que sé que tengo que hacer algo, pero si lo hago no estará bien y tengo que aprender a esperar en Dios. Me preocupo, me entra la ansiedad, me entra el mal humor y de ahí solo empeoro las cosas. Por esto el Señor nos habla en la palabra tantas veces y nos dice que tenemos que saber esperar en Él. Por ejemplo, voy a citar unos versículos muy rápido. Dice la palabra en Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice Isaías 40:31, el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. El que espera. En Salmo 25:3, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Dice la palabra en Salmo 27:14, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y dice en Salmos 37:5, encomienda al Señor tu camino y confía o espera en Él y Él hará. Por acabar, Proverbios 3:5, confía plenamente en el Señor y no te fíes de tu propia inteligencia. Y reconozco, y supongo que reconocerás, qué complicado es a veces, ¿verdad?, el no entrar en esa espiral de activismo, en esa red del activismo, del cada día estar, venga, corriendo para aquí, para allá. ¿Qué hace falta para hacer las cosas a la manera de Dios, para esperar en Dios cuando algo ocurre, cuando algo pasa? Es ser muy disciplinados. Muy disciplinados. Muy disciplinados de buscar al Señor, muy disciplinados
de mirar las cosas de los cielos y mirar al reino de Dios. El activismo, fijaros que vivimos en una sociedad tan agitada que si tú quieres una televisión, mañana la tienes en tu casa. Si tú quieres cualquier cosa que tú veas Amazon, mañana está en tu casa. Que tú necesitas tal, lo quiero ya. Que tú no sé qué, lo quiero ya. Sobre todo los jóvenes, los niños. Es un mundo que se ha agitado tan rápido que ¿quieres ir a Dubái? Estás en Dubái en 2 o 3 días. ¿Quieres ir a Nueva York? En 1 día y medio estás en Nueva York. En cuanto antes era imposible ni imaginar. ¿Quieres hablar con tu pariente que vive en Chile? Aquí está tu pantalla, estás hablando con él. Y es todo una rapidez con que va el mundo, que eso se ha entrado dentro de nuestras vidas en lo espiritual y Dios nos dice, aprended a esperar. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios lo que hace es parar, relájate, Carlos, siéntate, búscame en mi lugar secreto. Búscame en mi lugar secreto. Un ejemplo, lo que le pasó al rey Saúl. ¿Hay que conocer la historia también del rey Saúl? Al rey Saúl es un rey que Dios escogió, el primer rey de Israel, y llegó un momento en que él estaba en una guerra con los filisteos y él estaba esperando que viniera el profeta de Dios para que hiciera un sacrificio y poder así tener la victoria contra sus enemigos. ¿Qué pasa? Que sus soldados empezaron a desertar, empezaron a irse a sus casas, se escondían en las cuevas y Saúl cada vez estaba más preocupado. 7 días y el profeta no venía. 7 días y la gente se le iba. Saúl, ¿qué hizo? No esperó a las promesas de Dios, a lo que Dios le había dicho, a lo que el profeta le había dicho, espérate que vendré. Total, que él decidió coger un lugar que no le tocaba, empieza a hacer el sacrificio delante de Dios y justo cuando él hacía el sacrificio viene el profeta Samuel. Le dice, ¿pero tú qué estás haciendo? ¿Has enloquecido? ¿Tú tienes que hacer algo que no te corresponde, que le corresponde al profeta, que me corresponde a mí, decía Samuel? Y por culpa de aquel fallo, el no saber esperar en Dios, él perdió su reino. Y fue cuando Dios eligió a David, ¿verdad? Y lo subió al trono. Así que es una historia que si la queréis leer y repasar en casa, es de mucha ayuda para entender también lo que es la paciencia. Amén. Poned la mira en las cosas de y no en las de la tierra. Sigue el texto diciendo, porque habéis... Esta palabra es un poco tenebrosa, ¿no? Porque habéis muerto. Ostras, como decimos aquí, porque habéis muerto. ¿Sabéis? El Evangelio, el morir, mira que suena feo, pero el morir es un requisito tan indispensable. Voy a resumir el Evangelio en 3 palabras. Morir para vivir. Porque habéis muerto, morir para vivir. Dice la palabra, se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. La semilla, como nos ha estado hablando la hermana al final del culto en Vinaroz, o al principio, no me acuerdo, habló de la semilla. La semilla que se entierra, si está envuelta con las condiciones adecuadas, se rompe y sale vida. Fijaros que las semillas, ¿verdad que son duras? Son pequeñas, son chiquititas. Y tú dices, ¿y esto? ¿Esto qué es? Eso, pues, una piedrecita, no hay vida, no hay nada, como somos nosotros antes de venir al Evangelio. Pero si esta semilla
tú la pones en unas condiciones óptimas de humedad, de tierra, de sales minerales y tal, y se entierra y muere, ¿qué pasa? Que esa cáscara tan dura se rompe, eclosiona y de ahí sale vida. Y a veces cuando hablo con mi mujer y cuando nos tomamos un zumo de naranja, parece una cosa tonta, ¿no? Pero digo, hay que ver que este zumo de naranja recién exprimido, cómo esto sale de la tierra. ¿Cómo sale de la tierra? ¿Cómo sale de la tierra que está seca y de una cosa así, una semillita, y sale esta naranja y este jugo? Eso es un milagro. Pero más milagro, familia, es la vida de Cristo en ti y en mí. Dice la palabra en Romanos 6:6, si lo queremos poner rápidamente. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, iglesia, familia, fue crucificado juntamente con Cristo. Cuando tú y yo aceptamos, nos rendimos a los pies de Jesús y Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, espiritualmente nuestro viejo hombre, la pecaminosidad que nos arrastraba hacia abajo, eso queda clavado. Hay poder en el nombre de Jesús para vencer el pecado. Dice la palabra que la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nada puede librar del pecado y de la muerte si no es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Morir para vivir. Es imposible que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ninguna pastilla te va a hacer el efecto en tu alma de dar vida eterna, si no es por el Espíritu de Dios. Es espiritual. Es espiritual. Y es verdad, no somos perfectos todavía. Podemos tropezar en algo que no agrade a Dios, pero no tenemos que servir al pecado. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Podremos tropezar, familia? Somos humanos, estamos en un cuerpo que se va a desaparecer, estamos en una guerra continua, carne contra espíritu, pero dice la palabra, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es diferente tropezar que servir, ¿verdad? Servir ya es revolcarse, vivir una doble vida de una forma ya persistente y regocijarme en el pecado. Pero yo te digo hoy, si tú todavía no has experimentado ese nuevo nacimiento en Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. Después podemos orar un momentito. Cuando acabemos esta predicación vamos a ministrar por un rato y vamos a orar. Quien quiera aceptar al Señor, que lo acepte, y quien quiera salir después para ser ministrado y decir, Señor, ayúdame a enfocarme, ayúdame a preocuparme, a obedecerte en las cosas de tu reino, a obedecerte a ti, y ayúdame a ser fuerte para que no mire a las cosas de la tierra. Vamos a hablar después. En Cristo, familia, el pecado pierde su poder. ¿Estará el pecado? ¿Estará la tentación? ¿Estará la lucha? Estará. Porque hasta que no nos vayamos con el Señor está la guerra. Pero el pecado pierde su poder, pierde el control sobre nosotros. Cuando Cristo es tu Señor y mi Señor, todos mis pecados, mis fracasos, mis debilidades, mi enfermedad, todo queda clavado en la cruz del Calvario. Dice la palabra en Gálatas 2:20, fijaros qué poderoso, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Es su justicia, es su inocencia, me la dio a mí. Mi culpabilidad se la cargó sobre él. Cuando yo empecé en el Evangelio, me acuerdo que me fui a Antequera un tiempo, que era un tipo de centro de formación de carácter cristiano, y me acuerdo que me fui para 6 meses y al final estuve 6 años casi. Claro, la familia me decían, cuando decía que estaba 1 año, decían, ¿y a este le han comido la cabeza? ¿Y a este le han hecho algo? ¿Le han tirado, no sé, una secta? Y claro, la primera vez que fui, creo que fue en Navidad, y fui a comer con mi familia, hacía que nos veía pues 8 meses buenos, bastante tiempo. Ellos esperaban que se sentaría un Carlos en la mesa, un Carlos que a lo mejor levitaría, ¿no? Qué sé yo, que caminaría, que flotaría por el aire, que uno que había ido allá abajo le había comido la cabeza, estaría todo, no sé, no haría bromas, le han comido la cabeza, será otro, como... Y vieron que no, que se sentó el Carlos con la misma mala sombra, con las mismas bromas, con las mismas tonterías, pero de una forma sana. De una forma sana. No salían groserías, no salían palabrotas, no salían acusaciones, no salían chismes, sino que salía algo, producto mejorado. Un producto mejorado. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. No vivo, vive Cristo en mí. Es su justicia, es su poder para yo vencer el pecado en mí. Es que el Dios Padre ve a Cristo en mí. No ve mi pecado, ve su inocencia en mí. Pero yo tengo mi carácter. Yo soy Carlos, tú eres Carolina, tú eres Daniel. Él respeta, alimenta, mejora tu carácter. No anula. El diablo anula. El diablo anula. El diablo da la patada a la puerta, entra, roba, destruye y mata. Dios perfecciona y todo lo mejora. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que vivo en la carne, sea de palabra, sea de hecho, todo lo vivo en el nombre de Jesús. Y sigue el texto diciendo, para acabar, sigue el texto diciendo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Colosenses 3:2:3. Colosenses 3:2:3. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, esto es una pasada. El otro día estaba Elías. Esto pasó hace un par de días. No sé si está aquí, si me escucha. Arriba. Igual ha bajado para escuchar. Porque le he dicho, ¿me permites que diga esto? ¿Qué pasó? ¿Vale? Para que... Sí, papá, dilo, pero... Otra cosa que me dé vergüenza, no, ¿eh? No. Pues el otro día estaba hablando con Elías y me dice, papá, ¿sabes qué fa yo cuando tengo temor? ¿Sabes qué hago yo cuando tengo miedo? Yo digo, ¿qué haces? Dice, mira, primero pienso en el Señor Jesucristo, pienso en el Señor. Y después lo que hago es que cojo la manta, me tapo todo hasta aquí arriba y estoy escondido. Estoy escondido y cuando me falta el aire hago un agujerito por el lado y respiro. Y ya no tengo miedo. Digo, mira qué imagen, ¿verdad? Qué ejemplo. Dice la palabra, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios.
Dice la palabra, perdonad si son muchos versículos, pero me gusta también plasmarlo con la palabra 27, Salmo 27.5. Salmo 27.5. Y dice, porque Él, Jesús, Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Qué es su tabernáculo? Pensaba yo. El Señor, ¿qué es el tabernáculo? ¿Dónde estás hablando? ¿En qué sentido estás hablando aquí? Y dice en Efesios 2.6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Él dice, me esconderá en su tabernáculo, está diciendo, Él nos esconde en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi cuerpo está aquí, pero mi espíritu está allá. Por eso tengo autoridad sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda enfermedad. Él dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque yo voy al Padre. En el nombre de Jesús, porque yo estoy escondido en las alturas con Cristo Jesús. Amén. ¿Quién da un aplauso a esta palabra? Amén. Amén. Estamos escondidos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sobre una roca, decía, me pondrá en alto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La roca es Cristo. Sabemos la historia de aquel hombre que edificó sobre la arena, sobre la roca, ¿verdad? La roca es Cristo. La enseñanza es Cristo. La palabra de Dios viva. Aleluya. Para acabar, familia, quiero transmitiros algo que es muy importante de lo que hemos dicho. Y es que, ¿sabéis? Los griegos tenían dos palabras para definir el tiempo. Dos palabras. El cronos y el kairos. El cronos es el tiempo lineal. Es el tiempo que va pasando, ¿verdad? El tiempo cronos. Pero el tiempo kairos es el momento justo, es la experiencia del momento oportuno. Amén. Tiempo cronos, el reloj, que pasa y no para. Pero el tiempo kairos es el tiempo en el tiempo oportuno para algo y para una experiencia en un momento. Quiero comentar esta tarde, familia, estamos en el tiempo kairos de Dios. Estamos entrando en un tiempo en el que Dios ha establecido un tiempo preciso para hacer algo en esta tierra, para hacer su obra de una manera poderosa en este tiempo. Hemos recibido visitas últimamente con Jim, con Andrew, con Nancy, y si os fijáis, todos se han movido. Al final, el centro de los mensajes era, viene una visitación, viene un despertar de parte de Dios, viene una frescura del Espíritu Santo sobre la iglesia de parte de Dios. Y avivamiento, un despertar espiritual, un avivamiento, no tiene por qué ser algo espectacular, de venga milagros y venga sanidades, que también el despertar de Dios, el avivamiento, es hacernos conscientes y subir a la realidad de Dios. Es ponernos las gafas de la perspectiva de Dios, de valorar la eternidad, de valorar la importancia de la eternidad, con Dios o sin Dios, y de que Dios va a visitar y está visitando, empezando a visitar esta tierra, esta iglesia. Estamos entrando en un tiempo en que el Señor nos está llamando hoy más que nunca, como hemos dicho, a poner la mira, nuestro enfoque en las cosas de arriba. Nos está recordando el Señor que no pertenecemos al sistema de este mundo, iglesia, y que estamos escondidos en la justicia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo de enfocarnos
de saber la identidad que yo tengo en Cristo y estar escondido en Cristo. Y si a ti te critican, y si a ti te acusan, y si a ti te desprecian, no te desprecian a ti, desprecian a Cristo, porque tú estás en Cristo. Tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, predicar la palabra. Ora por tu vecino, ora por tu vecina, ora por tu hijo, ora por tu hija, por tus padres. Tiene poder la oración cuando nos ponemos la mira, cuando de una manera intensa nos enfocamos y con preocupación y obediencia nos dedicamos. No las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Podemos subir un momentito y vamos a cantar una canción. Después, quien sienta, quien quiera, con toda libertad, pasar aquí adelante, vamos a orar. Si tú tienes alguna necesidad especial, si tú quieres subir de nivel con el Señor, quieres dejar algún lastre, vamos a orar. Si alguien quiere aceptar al Señor Jesús en su vida, no ha hecho la oración de fe, vamos a orar. Amén.